Hola. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva videoclase de historia de Vázquez Ferro Educación. ¡Es tan emocionante! ¡Siento que voy a explotar! En esta ocasión vamos a ver la civilización egipcia, la segunda gran civilización después de la mesopotámica, que ya hemos visto. Echa una cabezada mientras los demás aprenden. ¡Cómo mola dormir! Eso se me da de muerte. Egipto es el Nilo y el Nilo es Egipto. Qué bonito me ha quedado. Pero así es. En el noreste de África, a lo largo del río Nilo, surgió una gran civilización, la egipcia, gracias a que las continuas crecidas y bajadas del río Nilo hacían que esa zona fuese muy fértil para la agricultura. Egipto se suele dividir en dos zonas, el Valle o Alto Egipto y el Delta o Bajo Egipto. Al principio iban a su bola, separadas, pero ambas zonas acabarán juntándose en el único y antiguo Egipto que conocemos. Esta unificación la hará en el año 3200 a.C., más o menos, el rey Menes, también llamado Namer, e incluso llamado el Rey Escorpión. ¡Cómo mola! A esta época se la denomina la época tinita, ya que se establece la capital de Egipto en la ciudad de Tinis. Y a partir de ahí, de ese año 3200 a.C., y poco a poco, los egipcios se irán haciendo más fuertes, consolidando su imperio y también su cultura a lo largo de unos 3000 años. ¡Wow! El antiguo Egipto se divide en distintas fases o periodos. Y estas fases se pueden dividir a su vez en distintas subfases. Y estas subfases en distintas fases y así sucesivamente, en fin, ya me entendéis. Pero tranquilos, solo nos quedaremos con las tres fases más importantes, más significativas. ¡Ah, qué alivio! Vamos con ellas. Primera época, el Imperio Antiguo. Va desde el año 2778 hasta el 2263 a.C. La capital está en Menfis. Aquí destacarán algunos faraones como Zoser, Esnefrum, Keops, Kefren o Micerinos. Y también algunos arquitectos que empezarán a construir las primeras pirámides, como el famoso Imhotep. Estamos en lo que será una brillante etapa de Egipto, donde el Estado se hará, como dicen mis alumnos, todo rico y todo poderoso. Segunda época, el Imperio Medio. Que va desde el año 2160 al 1785 a.C., con la capital en la ciudad de Tebas. Los faraones se hacen más poderosos, con un gobierno muy centralizado y una fuerte administración y organización del Estado, mediante la ayuda de una clase media y funcionarial, donde destacan los denominados escribas. Estamos en una etapa donde florece la cultura y la vida intelectual. Aquí, entre otros, podemos destacar a los faraones Mentuhotep II y Amenemhat I. Tercera época, el Imperio Nuevo. Desde el año 1580 hasta el 1085 a.C., el Imperio Egipto se expandirá mediante grandes conquistas. Con una política muy imperialista, es decir, conquistando todo y dando bofetones por un tubo. El contacto con otros pueblos extranjeros desarrollará en Egipto el arte, la literatura, la cultura, etc. En esta época destacarán muchos faraones, como Tutmosis III, Amenofis III, Amenofis IV, también conocido como Akenatón, ya que se cambió de nombre, y que era el esposo de la famosa Nefertiti, y que tenía una cara muy rara, como podéis ver en la foto. También el famoso y jovencito Tutankamón. Sí, ya veis, Tutankamón, Akenatón, algunos tenían nombres de Pokémon. Pokémon, hazte con todo. Sí. A ver si sabéis cuál es el siguiente. ¿Quién es ese Pokémon?
¡Ramsés II! Efectivamente, es el poderosísimo Ramsés II. 5 datos sobre él. 1. Reinó 66 años. 2. Vivió unos 90 añazos. 3. Era belicoso y le encantaba repartir bofetadas y estopa por todos los lados. 4. También le encantaba hacerse y dedicarse estatuas a sí mismo, ya que era algo egocéntrico. Y 5. Tenía una gran nariz. Y en esta época también destacó una mujer, una reina, la reina Hatshepsut. Aquí no sale muy bien en la foto, aquí mucho mejor. Hatshepsut, que si lo pronuncias muy rápido parece que estás escupiendo. Hatshepsut. De todos estos faraones es muy curiosa e interesante la historia de Amenofis IV, el que os dije que se cambió de nombre al de Akenatón. ¡Akenatón! ¡Te elijo a ti! Era un faraón pacifista y místico. Un personaje muy misterioso. Más misterioso que esto, pocas cosas. Intentó que los egipcios abandonasen el politeísmo, es decir, el culto a varios dioses, y quiso implantar el monoteísmo, es decir, el culto a un solo dios, al dios Atón, al dios Sol. ¡Blasfemia! Era una idea muy innovadora y revolucionaria, ya que además Atón era un dios creador, un dios que amaba a todos los hombres, era un dios para todos, ricos y pobres, egipcios y extranjeros. Pero Dios es más, mucho más. El sol es solo un símbolo de su calor. ¡Blasfemia! Akenatón, además, predicaba la igualdad entre todos los hombres. Pretendía hacer una serie de reformas sociales que no gustaban a todas las personas poderosas de ese momento. Lo primero que hizo fue cambiar la capital de Egipto a la ciudad de Tel el Amarna. Y estas ideas tan bonitas, tan revolucionarias, tan pacifistas, tan idílicas, tan humanistas, por supuesto, fueron recibidas por sus contemporáneos de la peor forma posible. ¡Culpable! Cómo no, envidias, odios y diferentes intereses egoístas de personas poderosas de la época acabaron con este faraón y le hicieron dimitir. También es cierto que en ese momento Egipto estaba pasando por una racha de malas cosechas y de crisis que Akenatón no supo solucionar, y esto no ayudó mucho, ya que al final lo más importante para el pueblo, lo primordial, es comer. Yo fui una pequeña sombra de la luz que verán, una voz que por él habló. Pero habrá otras voces y todos las oirán. ¡Blasfemia! Y seguro que os estáis preguntando qué pasó en el medio de esas 3 etapas. Exacto, en el medio de esas 3 etapas hay unos periodos de poco esplendor y de decadencia, donde Egipto va a sufrir los ataques e invasiones de otros pueblos. Así como una serie de revueltas internas y de crisis políticas, sociales y económicas que van a hacer que el país pierda unidad. Vamos, un fiestón. Pero dejemos de lado esas 3 etapas por separado y centrémonos en lo que tienen en común, es decir, ¿qué define a la civilización egipcia? ¿Qué nos han dejado? ¿Qué es lo más característico de ella? Bueno, vamos a jugar. Para empezar hay que hablar de su economía. Destacaba, como ya he insistido antes, la agricultura, a pesar de que los egipcios no tenían muchos medios, ni grandes innovaciones, ni espectaculares inventos agrícolas. Pero su fértil agricultura acabó posibilitando el posterior desarrollo de la ganadería, la artesanía y el comercio.
Por otro lado, en cuanto a su sociedad, podemos hablar en general de una sociedad muy jerarquizada, con el faraón, que era el rey, y se le consideraba un dios en lo más alto. Le seguían sus privilegiados sacerdotes y algunos enchufados nobles de la corte. A continuación se encontraban los escribas y los funcionarios que se dedicaban a la administración del Estado y del territorio, a contar y a escribir, vamos. Y también los militares, que se dedicaban a pelear, como es evidente. Después ya estarían los menos privilegiados, es decir, los artesanos, ganaderos y agricultores. Vamos, los curritos que trabajaban duro y pringadetes que pagaban impuestos. La cosecha fue buena, y todo iría bien si no hubieran llegado los recaudadores de impuestos. Además de tener, normalmente, la obligación de acudir a trabajar, cobrando, eso sí, en las construcciones egipcias, como en las pirámides, cuando no tenían que dedicarse a sus oficios y siempre y cuando el faraón los necesitase y los convocase para ello. Y para finalizar, como es costumbre en la Edad Antigua, estaban los de siempre, los esclavos, que no tenían derechos, y muchos de los cuales eran hebreos o judíos. Mi pueblo está esclavizado, es tratado de manera indigna. Los trabajos más duros le son destinados. Interesante, ¿eh? ¿Quieres saber más sobre el Antiguo Egipto? Más datos. En la escritura usaban los famosos y legendarios jeroglíficos, con sus típicos signos y pictogramas, dibujitos, vamos, que hacían en sus famosos y legendarios papiros. Los egipcios hablaban así. Era una escritura bastante complicada, que fue evolucionando, cambiando, simplificándose en otras dos escrituras posteriores, ya que al principio no era muy útil para registrar, por ejemplo, los avances científicos. En cuanto a la ciencia, precisamente, los egipcios destacaron en astronomía, matemáticas e ingeniería, y sobre todo en farmacología. He echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Por otro lado, en cuanto al arte, hay que decir que era sobre todo un arte religioso y funerario. Dentro del arte, y en concreto en la escultura, destacaban sus imponentes estatuas. Las estatuas egipcias son de dos tipos. Por un lado estaban las estatuas de los faraones, normalmente grandes, que salían muy seriotes y muy quietos, muy inexpresivos, sin emociones, es decir, muy rígidos, ya que representan su origen divino, su eternidad como dioses que eran. Y por otro lado estaban las estatuas de las personas normales, como tú y como yo, normalmente estatuas más pequeñas, pero mucho más humanas, más realistas y menos idealizadas. Siguiendo con el arte, dentro de la arquitectura, eran impresionantes sus templos, como en Luxor o en Karnak, donde destacan algunos elementos arquitectónicos como los obeliscos. ¡Obelix! ¡Uy, uy, uy, uy! No dije obelis, dije obelisco ese. Las esfinges, que son unos bichos muy curiosos, con cabeza de ser humano y cuerpo de animal, normalmente de león. Y también destacan sus columnas, especialmente las columnas palmiformes, que son las que su capitel, es decir, su parte superior, tiene forma de hojas de palmera. Los egipcios también nos dejaron increíbles tumbas. Al principio eran las mastabas, que se fueron ampliando hacia lo alto, transformándose en las famosísimas pirámides. Y aquí podemos ver cómo fueron mejorando y evolucionando en su construcción. Y más tarde se pusieron de moda los llamados hipogeos, que básicamente son tumbas excavadas en la roca, que de menudo chollo. ¡Espera! Hay algo que parece que olvidaste. Permíteme recordártelo. Puedo llamar a los dioses egipcios. ¿A qué se refiere? En cuanto a su religión, eran politeístas. ¿Qué?
¿Qué? Es decir, que tenían muchos dioses, casi más que Pokémon. Y además, muchos de sus dioses eran mezclas rarunas de personas y animales, como el dios Amón o el solar Ra, que se acabaron fusionando en un mismo dios, en uno solo. ¡Fusión! ¡Ah! También el dios Horus, ¡Contemplen al tercer dios egipcio! con cabeza de halcón, que mola muchísimo. Tienes ojo de halcón. ¿Y qué dios es este? Efectivamente, Anubis el Chungo. Y entre otros más, también tenemos a la buena de Isis, que se acabó casando con el bueno de Osiris. Love is in the air, everywhere I look around. Los egipcios tenían un libro de oraciones con un nombre que da mucho yuyu y bastante mal rollo. El libro de los muertos. Además, a los más ricos los momificaban para que estuviesen guapetes en el más allá, en la vida eterna. Pero, como todas las civilizaciones e imperios, a Egipto también le llegó su final. Se llamará Época Baja a la etapa final de Egipto, un periodo de decadencia. Aquí no hay nada más que falsa basura promocional. Donde Egipto estará conquistado, controlado y dominado por pueblos extranjeros como los asirios, los persas, los griegos y finalmente los romanos, que en el año 30 a.C. derrotarán a la famosa reina egipcia Cleopatra. Yo os enseñaré cómo sabe morir una gran reina. Yo os demostraré hasta dónde puede llegar mi valor. Estoy dispuesta. ¡Oh, Osiris! Oh, qué bien interpreta. Cleopatra prefirió suicidarse antes que sufrir la ley de Augusto. 30 siglos de historia se acabarán. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Pues vale. Pero Egipto nos dejó mucho más. No solo todo lo que hemos visto, que ya es bastante, sino también su humanismo, ya que para su época se le considera un pueblo muy humanista. Y ahora voy a aprovechar estos minutos finales que me quedan para responder algunas de vuestras dudas, de vuestras preguntas que me dejáis por el email, si es que las sé responder. Vamos allá con la primera. Veamos la primera. Preguntan Totiapis: ¿de dónde sacaban los egipcios tantos esclavos para construir sus pirámides? Bueno, en realidad hoy se sabe que, aunque sí había muchos esclavos en Egipto, sobre todo para las labores domésticas, en la mayor parte de las épocas los que trabajaban en las famosas construcciones, como en las pirámides, eran sobre todo trabajadores no esclavos, con sueldos. Muchos incluso eran trabajadores cualificados y preparados. ¿Son esos los célebres esclavos? Oh, no, esos son obreros libres. Estos egipcios están locos. No aceptamos de ningún modo estas condiciones. El trabajo es muy duro. Bien dicho. Y otros eran simples agricultores o ganaderos que en las épocas en que no trabajaban en lo suyo tenían la obligación de servir a su faraón, trabajando en las construcciones egipcias, pero a cambio de comida y un sueldo, muy necesario, además, para complementar el de su propio oficio y trabajo, ya que eran personas muy pobres. Con sus campos inundados, los campesinos con gran fervor van a consagrarse a la pirámide. Siguiente pregunta. Dice Sinué: ¿por qué se peinaban todos igual? En realidad, ese peinado que solemos ver en los papiros y en las pelis de Hollywood de Egipto son pelucas.
Y es que los egipcios se solían rapar, afeitar la cabeza, incluso los niños y las mujeres. Vamos, que los calvos molaban. Y después se cubrían la cabeza con esas típicas pelucas que hemos visto y conocemos. ¿Que por qué? Pues por varias razones. Por el calor que hacía, para evitar enfermedades e infecciones, evitando así los piojos y otros bichos, y porque eran muy coquetos y presumidos. De hecho, los egipcios se lavaban muchísimo para ser la edad antigua e inventaron muchos objetos de aseo, limpieza e higiene personal, como el desodorante, las tijeras, el cepillo y la pasta de dientes, el peine e incluso el maquillaje. Venga, otra pregunta. Mamá, te he dicho 1000 veces que no me escribas al trabajo. Qué vergüenza. Siguiente pregunta, por favor. Pregunta Cleo. ¿Por qué caminaban tan raro los egipcios? ¿Es que eran idiotas? A ver, como en la actualidad, también había idiotas, pero no por caminar así, ya que no caminaban así. Pero sí, en las pinturas y relieves escultóricos dibujaban a las personas caminando en esas extrañas posturas, medio de frente y medio de perfil, es decir, con el tronco de frente y las extremidades y la cabeza de perfil, excepto los ojos, que también suelen estar de frente. ¿Por qué dibujaban así? Pues porque les gustaba, porque era su forma de expresarse con el arte, ya que querían pintar cada cosa e incluso cada parte del cuerpo de la forma que mejor se viese, es decir, con la mejor perspectiva posible de cada cosa o de cada parte del cuerpo o de un todo. Querían dejar siempre la visión más amplia y mejor de algo, para asegurarse mejor la eternidad, el paso al más allá. Vamos, que era la moda y la forma de dibujar de la época, como si nosotros dibujamos ahora en estilo cubista o con caricaturas o mangas. Evidentemente no es un dibujo real, no somos así. Y lo vamos a dejar aquí. Por mi parte, nada más por hoy. Muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo. Gracias. Y hoy mando especialmente un abrazo y un saludo a mi amigo Marcos y a todos sus alumnos del Colegio San Narciso de Marín. Adiós, puñito. Oye, Luke. Que la fuerza te acompañe.